yo iba viendo diferentes perfiles de empresarios, diferentes energías, diferentes formas de dirigir la empresa, diferentes ambientes en las empresas, diferentes equipos con diferentes motivaciones y diferentes resultados. Veía que esa gente tenía los mismos problemas que la gente de mi entorno humilde, pero multiplicados al nivel que estaban multiplicados sus ingresos, ¿no? Entonces decidí experimentar en mi propia vida, en mi propia experiencia, en el área de las inversiones. Entonces ya a partir del segundo piso al tercer piso empecé a visualizar, empecé a meditar, entonces empecé un poco cómo funcionaba esa parte invisible que sostenía al otro y a aplicarlo. Y desde ese momento, cuando empecé a hacerlo, fue cuando mis inversiones y los resultados empezaron ¡boom! Porque vivimos en un sistema en el cual se nos está induciendo a vender nuestro tiempo por dinero. Y la vida está hecha de tiempo. Así que si vendemos nuestro tiempo por dinero, al final estamos vendiendo nuestra vida. Hola, estamos de nuevo aquí. Hoy tenemos a Paqui Mancilla. Es economista, sabe muchísimo de espiritualidad y crecimiento personal y además es inversora en bienes raíces. Su modelo de alquiler es el alquiler por habitaciones. Hola, buenas tardes. Hola Inma, buenas tardes y buenas tardes a todos. Es un placer, estoy súper contenta de estar aquí Muchas contigo. gracias por venir y estar con nosotros en este momento, y va a ser genial porque vamos a estar hablando de, pues explícame un poquito tu historia. Bueno, Explícame cómo invertiste, qué sensaciones tuviste, cómo fue tu trayectoria. ¿Cómo llegó todo, no? Pues primero quiero darte las gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar en tu espacio contigo, así que muchísimas gracias, Inma. Bueno, mi historia es que yo soy hija de emigrantes granadinos que vinieron a Cataluña pues allá por los años 60 aproximadamente, de un pueblo pequeño, buscando una vida mejor. Entonces, bueno, yo nací en un barrio en Badalona, en un barrio obrero, en esos barrios donde iban a vivir todos los Mi padre es de emigrantes. Granada, bueno, mi madre es de Granada, mi padre es de Córdoba. Pues mira, pues allí entre Córdoba, Ahí Jaén y tenemos, Granada, sí, estamos ahí. ahí eran mis padres. Entonces, yo crecí en ese ambiente, en ese barrio. Mi padre trabajaba, en aquella época con el sueldo de una persona teníamos para vivir toda la familia. Nunca tuve la sensación de que me faltase nada, pero sí que es verdad, es que era un barrio humilde y era un estilo de vida humilde, y sí que se percibía en mi entorno y en mi familia como ese temor a ¿y si no hay para mañana? ¿No? ¿Y si no hay suficiente? Y como esa necesidad de construirse pues un trabajo que te permitiese guardar y seguridad para el futuro. Claro. Y parecía que cuando una persona conseguía un trabajo que le permitía el suficiente nivel de ingresos, ya todos los problemas quedarían solucionados. Así que, bueno, pues a mí se me dieron bien los estudios, fui a la universidad, estudié economía y todo fue cuadrando muy bien, y empecé a trabajar con un asesor. Y ayudaba a este asesor en estrategias de internacionalización de empresas. Y ahí fue cuando yo empecé a ver diferentes perfiles de empresarios, porque empecé a trabajar asesorando a empresarios de pequeñas y medianas empresas que habían construido su propio negocio desde cero, y eran programas de asesoramiento de 2 años, donde yo veía a cada empresario pues una vez por semana, ¿no? Entonces veía cada día a un par o así, y ahí empecé a ver como perfiles de diferentes emprendedores que tenían diferentes tipos de resultados, y ahí, bueno, empezó a removerme un poco la Qué cosa. bien, porque es un gran aprendizaje también, diferentes tipos de interlocutores, diferentes tipos de facturación, de sectores a los que se dedicarían. Y pues ahí es un gran aprendizaje, ¿no? Porque te dedicas pues a estar pues analizando, ¿no?, las finanzas de estas empresas. Sí, Al sobre final, todo los proyectos de expansión, ¿no? También las finanzas, claro, pero sobre todo las estrategias de expansión. la expansión. Entonces, Muy bueno, bien. al cabo de unos años ahí, pues decidí que quería ir al otro lado, a la propia empresa. Entonces, bueno, salí, estuve en departamentos de marketing de empresas, en departamentos de estudios de mercado, entré a una gran entidad financiera internacional, estuve en el departamento de marketing, y ahí hubo un aprendizaje muy importante para mí, porque estaba en servicios centrales de ese banco y a mi alrededor estaban directores de marketing y gente que ganaba unos sueldos
impresionantes, ganaban una cantidad de dinero que, que no me podía imaginar. Y veía que esa gente tenía problemas para llegar a final de mes. Veía que esa gente tenía los mismos problemas que la gente de mi entorno humilde, pero multiplicados al nivel que estaban multiplicados sus ingresos, ¿no? Entonces es como llegué a la conclusión de, a ver, he estudiado la carrera, he conocido a empresarios, he visto que ganan dinero y tienen los mismos problemas y a veces no llegan a final de mes, es simplemente pasa dinero por sus manos y no queda nada. Claro. Llego a una multinacional donde hay gente que cobra bonos, que cobra muchísimo dinero, tampoco es la solución. Es como que se adaptaban a los ingresos, ¿no? Y los gastos iban subiendo, es igual lo que ganaras, porque al final te adaptas un poco a lo que ganas, ¿no? Te acomodas, ¿no? Te acomodas. En cierto modo Sí. te acomodas, ¿no? Es Sí. como la memoria del móvil, que no importa cuánta tengas, que la Claro. vas a llenar, ¿no? Pues Claro, es lo mismo. eso es. Pero eso me hizo llegar a la conclusión de que había algo que me estaba perdiendo, que tenía que haber otra forma de hacer las cosas. Entonces fue cuando empecé a interesarme por la inversión y lo que me parecía más fácil era la inversión en bienes raíces, la inversión inmobiliaria, porque pues la bolsa me parecía muy complicada y como no la conocía, pues me parecía casi como apostar, ¿no? Como hay Claro. tantos factores exógenos que yo no puedo controlar que pueden afectar al valor de una empresa, Verdad. no solo el rendimiento de la empresa, que sentía como que me descontrolaba. En cambio, el tema inmobiliario era como yo compro un piso, lo alquilo y la diferencia entre los gastos que tengo pues es el dinero que me queda. Muy bien. Así que bueno, pues empecé a estudiar Robert Kiyosaki, a ahorrar, invertí el primer piso, fue muy bien, Qué por chulo. alquiler de habitaciones, ¿Y el segundo. cuándo decidiste dedicarte al alquiler de habitaciones? O sea, dentro del inmobiliario, como hay tantas vías, ¿no? Pues está el flipping, está el alquiler temporal, está, no sé, el tradicional. El de habitaciones en realidad es un plus porque tienes una rentabilidad muy alta y es verdad que tiene también una gestión pues, en tu caso, estudiantes, ¿no? Que también. ¿Cómo llegaste a oye, que me encanta el alquiler de habitaciones, o es lo que me gusta? Pues yo sabía que me gustaban los pisos, ¿no? Y que eso lo entendía. Y pues estaba viviendo en Sardañola del Vallès, que es una ciudad universitaria que está al lado de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde curiosamente yo había estudiado años antes. Y veía que, bueno, pues que muchos de mis compañeros de universidad estaban viviendo en pisos compartidos en Sardañola del Vallès. Y a mí en aquella época, hablamos de hace ahora, pues yo qué sé, más de 12 años, ¿no? Todavía no se hablaba tanto del alquiler de habitaciones y así. Yo quería invertir en inmuebles para tener ingresos pasivos, ¿no? Pensaba que solo compraría un piso, pero me daba mucho miedo enfrentarme a una situación de impago por parte del inquilino. Pensaba, si yo alquilo un piso y tengo un inquilino y me deja de pagar por una situación y tiene hijos y se queda sin empleo y tengo que entrar en una batalla judicial para echarlo y me voy a sentir mal. Claro. Y veía que en el entorno donde yo ya estaba viviendo en Sardañola, con mi pareja, teníamos allá nuestra casa, veía que mucha gente hacía alquiler de habitaciones para estudiantes. Ah, qué bueno. Y que parecía que en ese nicho no se daba el tema del impago y también era posible conseguir un poco más de rentabilidad. Los estudiantes, a mí me encantan también porque pues al final es mucho más seguro, tienes a los padres que avalan, ¿no? Exacto. Que son los que pagan al Son los que final, pagan, ¿no? los padres no van a dejar de pagar la vivienda de sus hijos, ¿no? Y entonces pues decidimos probar, pero fue un poco como por probar y porque el entorno, muchas veces las cosas llegan y no sabes Sí, muy bien. es verdad, llegan, ¿eh? es verdad. Y lo probamos con el primero y fue tan bien que bueno, pues ya decidimos Qué chulo. ir por el segundo. Qué bien. El segundo, luego montamos la sociedad, el tercero y ya fuimos. Oye, ¿y cuándo decidiste, pues, oye, pues me gusta más el tema más crecimiento personal, espiritualidad? Dentro del camino de la inversión, es verdad que pues te has de formar y a mí me encanta el crecimiento personal y he hecho muchos cursos. ¿Cuándo dijiste, pues mira, ahora voy a estar más en la parte espiritual? Incluso has hecho formaciones con Sergio Fernández, ¿no? Bueno, con Borja Vilaseca. Con Borja, sí, con Raimón. Bueno, pues es un proceso. Yo desde siempre, no sé cómo, he tenido como ese ramalazo místico, espiritual y siempre he meditado.
no tenían resultados importantes, pero yo siempre como que me he levantado temprano y me he dedicado una hora como a estar en silencio, conmigo misma. Muy bien. Y ya cuando estaba asesorando a empresas, que ha sido una parte importante de mi carrera profesional, yo iba viendo diferentes perfiles de empresarios, diferentes energías, diferentes formas de dirigir la empresa, y iba viendo diferentes ambientes en las empresas, diferentes equipos con diferentes motivaciones y diferentes resultados. Entonces yo seguía yo siempre de forma natural, antes de que saliese el libro como el Club de las 5 de la mañana, yo meditaba, o sea, me levantaba muy temprano, ya lo hacías, meditaba y estudiaba porque era como la energía que me sostenía para mi día a día y que me centraba, ¿no? Entonces yo iba observando y veía, ostras, cuando como tuve la suerte de ver un abanico importante de personas durante bastantes años, después del banco volví a ser asesora y todavía continué, empecé como a establecer relaciones entre diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar que tenían esos empresarios con los que tenía un trato tan estrecho y los resultados que obtenían, ¿no? Entonces empezaba a pensar, aquí hay algo. Aquí hay algo que va más allá, ¿no? Hay algo que la forma de dirigir de cada persona tiene un impacto en el equipo, tiene un impacto en los resultados. Sí, sí. Ya como que me picaba. Es que eso es así, porque yo cuando empecé con los cursos de crecimiento personal, yo realmente cuando empecé a hacer estos cursos, realmente yo lo que quería era estar en otra posición en la empresa. Y no me daba cuenta que realmente yo para subir en una empresa de posición, de cargo, para tener... tú te tienes que transformar, o sea, es crecimiento personal, no es tanto habilidades directivas pues de liderazgo, sino más que nada es crecimiento personal, en realidad, ¿no? Y yo, efectivamente, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo empecé a hacer cursos fue cuando yo estaba trabajando, ¿no? Y he hecho más de 25. Al final me ayudó mucho el crecimiento personal a entender, ¿no? Que son resultados diferentes, es verdad. Es que es muy interesante lo que dices, porque no conseguimos los resultados que queremos, sino que conseguimos una exteriorización de quiénes somos. Qué bueno. ¿No? Entonces yo puedo querer ascender en mi empresa, pero para conseguir ese puesto que quiero, siendo la persona que estoy siendo, tengo la realidad que corresponde al tipo de persona que quiero. Entonces, si yo quiero ascender o quiero, ¿no?, esa otra realidad, voy a tener que mirar dentro y voy a tener que convertirme en esa persona sí, que corresponde, ¿no?, a la persona que llega ahí. Y en ese camino me di cuenta de esto, pero luego además hice también coach. O sea, fui a... porque era como algo que yo tenía que cambiar más que ir a un curso, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. No sé si ha sido tu caso, que has podido pues ir a una sesión de coaching, pero a mí me fue muy bien porque eran la misma interpretación, esta misma información, pero con pues, lo que yo quería conseguir, con mis objetivos, ¿no? Al final, sesiones de coaching es qué quieres cambiar, te motivo y lo haces ese camino. No sé si te ha pasado a ti también esto. Bueno, tú eres el ejemplo vivo de que funciona y yo te conozco, te quiero muchísimo y es espectacular la trayectoria que llevas y el cambio que has hecho y funciona muy bien. Pero no fue mi experiencia fue más de introspección, de meditar, de aprender, de observar, de ir cruzando información, de irme, fue como más autodidacta, fue más lento también. Bueno, pero fue más lento, fue más largo, pero fue a mí la herramienta que me sostiene muchísimo es la meditación diaria. Qué bueno. Es el tema de... Y ya para, o sea, porque eso ya era pues un hábito tuyo, pero para ya luego dar formaciones, porque yo estoy impactada con... Yo te he ido a ver a Cuestiona, me encanta, o sea, vas a hacer una ponencia en un evento mío, me encanta. Entonces, este lado más de didáctico, de exponerte, porque también no todo el mundo, ¿no? Tiene este pensamiento o cree en el tema espiritual. También es como una valentía sacar esto que tú ya tenías de forma interna y que ya hacías, pero darlo a conocer también tiene su parte de valentía y tal. Cuando decides que, oye, estoy preparada y yo me voy a dedicar a formar
a otros, ¿no? Da miedo exponerse, y más cuando vienes de una trayectoria tan de economía, de asesoramiento, de asesorar a empresas de la industria de automoción, de la moda, del vino, alimentación, es como ¡guau! ¿No? Claro. Pero para mí hubo como un momento de empezar a aplicar eso que yo iba estudiando en mi propia vida. Por ejemplo, cuando decidí invertir en el primer piso, para el primer piso lo que hice, estuve ahorrando un montón de tiempo, un montón de años, preparándome, esforzándome. Entonces, compré el primer piso, ¿no? Y el segundo ya también fui a caballo, pero tú sabes que a medida que nos vamos formando y vemos a nuestros grandes referentes a nivel internacional, Robert Kiyosaki, bueno, toda la gente que nos inspira y tal, todos van lanzando como esas perlas que son como un poco espirituales. Pues yo medito, yo visualizo mis resultados, me lo tengo que creer. Y yo iba pensando, sí, yo lo creo, pero a mí me gustaría entender exactamente cómo funciona. O sea, creo que hay algo energético, creo que hay algo sutil, creo que hay algo espiritual detrás en relación a las creencias, las emociones, los pensamientos, que sostienen los resultados de la gente, y yo lo veía muy claramente en las empresas, pero quiero entender cómo funciona. Y voy leyendo libros sobre abundancia, así, me van lanzando perlas y cosas, pero yo quiero más. Quiero saber exactamente qué tengo que hacer. Entonces decidí experimentar en mi propia vida, en mi propia experiencia, en el área de las inversiones. Entonces ya a partir del segundo piso al tercer piso empecé a visualizar, empecé a meditar, entonces empecé un poco a armarme mi propio puzzle de comprensión de cómo funcionaba esa parte invisible que sostenía al otro, y aplicarlo. Y desde ese momento, cuando empecé a hacerlo, fue cuando mis inversiones y los resultados empezaron ¡boom!, a subir mucho más rápido. Qué bueno. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, la gente que me conoce y me sigue sabe que yo, por ejemplo, nunca he publicado contenido. ¿Es así? Bueno, yo te sigo de hace nunca, tiempo, ¿no? Nunca he... Ahora estoy empezando a publicar un poquito más, ¿no? Pero nunca he publicado contenido. He sido como bastante... Y en cambio han llegado los resultados a todos los niveles por sí solos, ¿no? ¿Por qué han llegado? Pues por ese trabajo que hay en la parte de atrás. Pero la cosa es que de repente un día, pues me llaman, sin que yo publique que estoy experimentando esto, lo hacía en silencio y a solas, y me proponen en Cuestiona, en la escuela de Borja Vilaseca, impartir un curso sobre espiritualidad y abundancia, explicando todo lo que hay detrás de la abundancia desde ese punto de vista sutil, espiritual y energético. Entonces es ahí cuando decido poner en orden mis ideas para poderlas transmitir, ¿no? Ordenar y tratar de montar un puzzle donde se expliquen todos los componentes y todas las partes para que quien quiera pueda usarlo. Entonces yo, muerta de miedo, doy la primera clase. Es una gran experiencia, ¿eh? Por eso. Sí, pero yo he asistido a... Bueno, es brutal. O sea, la energía que se transmite, la ayuda que creas a todas las personas que te están escuchando, es una pasada. Muchas gracias, Inma. De verdad, ojalá pueda ayudar a mucha gente. Es así. Me gustaría que mucha gente pudiese beneficiarse de esto. Pero bueno, yo asustadísima ahí en la primera sesión, y bueno, fue apoteósico. Hice 2 sesiones, 2 clases en ese taller explicando como mi puzzle completo ¿no? de lo que yo hago, ¿no? para conseguir esos resultados que aplico a todas las áreas de mi vida. Yo medito también, y también visualizo. Y funciona. Y me funciona, sí. Sí, funciona. Y a mí me encanta el crecimiento personal, pero también la espiritualidad. Yo, por suerte, tengo a mi madre, que yo siempre te he dicho, ay, es que mi madre es como tú. Y entonces a mí me resuena mucho el tema espiritual. No es algo que sea ajeno a mí, sino es lo contrario, ¿no? De hecho, en mi libro también, de las 22 enseñanzas, 20 son crecimiento personal, ¿no? Y de hábitos, y es meditar, es visualizar, y sí funciona. Hay una parte energética que sostiene toda nuestra realidad. Entonces, cuando utilizamos esa parte, aprendemos a utilizarla a nuestro favor, los resultados llegan de forma mucho más fácil, mucho más fluida, mucho más agradable, y no tienen efectos secundarios, ¿no? Cuando únicamente tratamos de conseguir... más fácil. Claro, más fluida. Más fluida. Cuando tratamos de conseguir las cosas únicamente desde la acción, se siente como un desgaste, se siente como nadar contracorriente, y luego los resultados no son permanentes. O vienen acompañados de un efecto secundario, ¿no? Quizás quiero abundancia y luego no tengo tiempo para mí, ¿no? O una enfermedad. Yo recuerdo cuando asesoraba en empresas y
A veces de repente encontraba un empresario que había obtenido resultados súper espectaculares, había crecido mucho y tal. Y recuerdo una ocasión en la que le pregunté a uno, oye, ¿y tú cómo has conseguido estos resultados tal? Y me dijo, divorciándome. Y eso se me quedó clavado y pensé, pues yo no quiero eso. O sea, yo quiero, para mí la abundancia es la presencia en mi vida de cosas que yo deseo y que considero buenas para mí. Eso incluye el dinero, pero el dinero es como si fuese un abanico y el dinero es una varilla del abanico. Deseo tiempo libre, deseo paz interior, deseo amistad, amor, salud, energía, diversión, rock and roll en mi caso, ¿no? Entonces, si solo tengo dinero, soy muy, muy pobre, ¿no? Una persona que solo tiene dinero experimenta una vida muy pobre. Bueno, El porque dinero la abundancia es esto, ¿no? Es en todos los aspectos de tu vida, claro. Exacto, tú puedes estar de vacaciones en Bali, por ejemplo, Sí. y ser la persona más infeliz del mundo, Claro. ¿no? Porque al final todo depende de lo que haya en tu interior. Claro, está genial. Y entonces ahora, ¿qué proyectos tienes nuevos? ¿Tienes algún proyecto? ¡Ay, sí! ¡Que tienes tu libro! ¡Ah! Me lo has traído, ¿verdad? Te lo he traído, sí. ¡Qué Ma, bien! lo tengo aquí. ¡Qué Pues bien! ¡Ah, mira, me para ti. encanta! Oye, pues muchas gracias. Espero que Seguro que te guste, me Inma. va a encantar, me va a encantar. Sí, 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 sí. Bueno, explícanos un poquito sobre tu libro. Bueno, pues el libro lo he hecho en colaboración con Zona 3, que es, Sí. bueno, pues me encantan Yo y llevo, soy tú eres socia miembro de de... Zona 3, lo Sí, sé, sí. mucha gente y son muy serios y muy responsables, pero para mí el libro tiene un significado importante y es que para mí es el cierre de esta etapa. Digamos que yo ya, pues con las inversiones que tengo y demás, pues puedo permitirme ya dedicarme a lo que me Qué guste bien. y realmente siento como que Es quiero un profundizar. renacer, ¿no? Al final es un cierre y un renacer Exacto. hacia otra, ¿no? He estado mucho tiempo enseñando pues mi método para invertir en alquiler de habitaciones, acompañando a gente maravillosa que ha tenido Qué experiencias guay. increíbles y a la que quiero muchísimo, pero siento que ahora necesitaba como liberar parte de mi energía de ahí pues para dedicarme a profundizar más en esta parte pues más de desarrollo personal, de espiritualidad, en la mía propia y también empezar a compartir. Entonces decidí ponerlo todo en el libro pues para que quede todo mi conocimiento ahí a Claro, está disposición genial. Muy bien. de quien quiera. Entonces ahora pues en las próximas semanas pues ya voy a cerrar el curso, las asesorías ya las he cerrado y bueno, pues estoy cerrando esa etapa pues para, bueno. Oye, qué bien hacerte la entrevista hoy, porque de esta forma sé que ahora mismo estás cerrando esta etapa y empiezas otra. ¿Qué nuevo proyecto? ¿Qué cosas estás haciendo nuevas? Explícanos primicias. Bueno, estoy colaborando con varios proyectos relacionados con el tema del desarrollo personal. Como sabes, estoy haciendo entrevistas en un ¿Es canal, verdad? estoy colaborando con Nueva Humanidad Televisión, que es pues un canal en YouTube donde bueno, pues entrevistan a personas que tienen pues, algo que decir en el mundo espiritual y que tratan de ayudar a la expansión de la conciencia, también pues de la economía, de la Ya, de la economía abundancia, de la pero siempre abundancia. desde esa perspectiva. Estoy escribiendo un nuevo libro en el ¡Ah, qué cual, bueno! ¡Qué buenas si, noticias! si este libro es como la parte técnica del alquiler de habitaciones, todo lo que he aprendido, que se enseña tradicionalmente, ¿no? En una escuela o así, pero el que estoy escribiendo ahora es todo lo que hay detrás, todo el funcionamiento de esa parte no visible de la abundancia y cómo yo lo aplico y lo utilizo. Lo ¡Qué he guay! utilizado para el tema de la inversión inmobiliaria, pero lo utilizo para todo. ¡Qué Y estoy chulo! ahora ¡Qué con el tema guay! El del proceso libro. de un libro también es, no sé, bueno, yo lo Tú leí, lo sabes, ¿no? yo lo sé, Tú lo sabes. y tiene su, porque tienes que pensar en ahora qué materiales voy a poner o que le puedan servir o hacer ejercicios. Yo puse una parte como de, ay, pues que lo pongan en práctica, que sea como didáctico y que sea una rápida lectura que yo pueda llevar a cabo de una forma fácil. Ahora, este nuevo libro, ¿cómo está? O sea, ¿ya tienes un esbozo? No tengo todo el contenido porque lo que estoy haciendo es compartir pues ese puzzle, no me puedo inventar nada nuevo, Claro, ¿no? muy Y ya bien. tengo la información Qué guay. bastante Que ya la trabajada vas, de ¿no? los Claro. talleres y de cursos que he dado. Entonces ahora lo que estoy es volcándolo en el libro y eso dándole fluidez y
y, bueno, pues explicándolo de una manera que sea accesible, porque me gustaría que la gente que lo lea pueda tener una idea en su cabeza, como yo te digo, como un puzzle en el que no falta ninguna pieza y puedan entender exactamente cómo funciona si es que quieren aplicarlo. Qué guay. Porque yo me acuerdo que como hacías también, o sea, consultorías de alquiler de habitaciones, ¿vas a hacer consultorías He hecho, espirituales? he hecho algunas, probablemente haga o probablemente también haga cursos, pero ahora estoy centrada en cerrar esta etapa. Empezaré a Sí, será como un compartir nuevo más proyecto, ¿no? contenido Más en adelante. Instagram, que ya he compartido alguno, y en acabar el libro. Entonces, bueno, pues ya he impartido talleres, he participado en eventos, ahora sí que tengo algunas charlas, ¿no? En los próximos meses y así. Pero bueno, estoy también un poco como lanzándome al vacío y permitiéndome fluir. Qué Sí. bien, qué chulo, qué chulo. Oye, y así para preguntarte, ¿por qué crees que la gente tiene que invertir? ¿O por qué crees que la inversión es como una herramienta de la parte de crecimiento personal, ¿no? Súper importante, porque vivimos en un sistema en el cual se nos está induciendo a vender nuestro tiempo por dinero. Y la vida está hecha de tiempo. Así que si vendemos nuestro tiempo por dinero, al final estamos vendiendo nuestra vida. Y yo tengo la firme convicción de que hemos venido aquí a ser y a expresar quiénes somos realmente, no quién es el sistema, nuestras figuras de autoridad, la sociedad nos dice qué tenemos que ser. Y muchas veces traicionamos eso porque tenemos esa necesidad de dinero, porque no nos han enseñado cómo generarlo, ¿no? Entonces, pienso que es súper importante aprender primero cómo funcionan estos principios y empezar a invertir de modo que podamos disponer de esa disponibilidad de tiempo, de esa energía para poder expresar quiénes somos y entregar al mundo nuestro propósito, lo que hemos venido a hacer. Ay, qué bonito, me ha encantado, me ha encantado. Yo creo que es muy importante, Me ha de verdad, encantado. lo creo Es que firmemente. es verdad, es como comentas, ¿no? Al final, todo lo que haces por dentro, visualizaciones, crecimiento personal, tiene un resultado fuera y además también es muy importante pues las áreas, ¿no? De toda tu vida, no solo la parte económica, Todas. sino todas, que estés bien en la familia, salud, pues abundancia de tiempo. Es así, es así. Oye, me ha encantado tenerte aquí. He estado muy feliz, muchas Yo gracias. también. Vamos seguro a coincidir otra vez porque te voy a hacer otra entrevista seguro, cuando Cuando ya tú tengas tu quieras. libro nuevo. Y pues muchas gracias por venir. Oye, nos vemos en la siguiente entrevista. Ha sido un placer tener a Paqui Pancilla. Es mi amiga y la sigo desde el principio. Así que no os perdáis, vamos a poner aquí su Instagram y su libro para que podáis seguirla y comprar su libro. Chao.